Fuentes de la historia. Un viaje a través del tiempo. Las fuentes históricas son los pilares sobre los cuales se erige el conocimiento del pasado. Desde tiempos remotos hasta la actualidad, la humanidad ha dejado tras de sí una riqueza de vestigios y testimonios que nos permiten adentrarnos en las profundidades de las eras pasadas. Estudiar estas fuentes no solo nos brinda la oportunidad de comprender los eventos que moldearon nuestro mundo, sino que también nos permite reconstruir de manera más precisa la narrativa histórica. En este extenso ensayo, nos embarcaremos en un recorrido a través de las diversas categorías de fuentes históricas, explorando su importancia, sus características distintivas y su impacto en la comprensión de la historia. Las dimensiones temporales de las fuentes históricas. Cuando nos sumergimos en el vasto océano del pasado, es crucial tener en cuenta la relación temporal de las fuentes históricas con los eventos que intentamos entender. Para facilitar esta tarea, las fuentes se dividen comúnmente en dos categorías principales: primarias y secundarias. Fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que provienen directamente de la época o periodo que se está estudiando. Estas pueden incluir documentos escritos, artefactos, monumentos, restos arqueológicos y cualquier otro tipo de evidencia que haya sido creada o producida durante el periodo en cuestión. Las fuentes primarias ofrecen una visión directa de los eventos y pueden proporcionar una comprensión invaluable de la mentalidad, las creencias y las prácticas de las personas que vivieron en ese momento. Por ejemplo, las inscripciones en monumentos antiguos, los manuscritos medievales y las herramientas prehistóricas son ejemplos de fuentes primarias que han sido fundamentales para la reconstrucción de la historia. Fuentes secundarias. Por otro lado, las fuentes secundarias son aquellas que interpretan, analizan o comentan sobre eventos y periodos históricos, pero que no provienen directamente de la época en cuestión. Estas pueden incluir libros de historia, ensayos académicos, biografías y cualquier otra obra que se base en fuentes primarias para construir una narrativa histórica. Si bien las fuentes secundarias son valiosas para contextualizar y analizar eventos pasados, es importante reconocer que están sujetas a la interpretación y al sesgo del autor. La diversidad de las fuentes históricas. Además de su dimensión temporal, las fuentes históricas pueden clasificarse según el tipo de información que proporcionan. Esta diversidad nos ofrece una perspectiva multifacética del pasado y nos permite abordar la historia desde diferentes ángulos. Fuentes orales. Las fuentes orales son aquellas que consisten en relatos transmitidos verbalmente de generación en generación. Estas incluyen leyendas, mitos, cuentos, canciones, proverbios y cualquier otra forma de expresión oral que haya perdurado a lo largo del tiempo. Si bien las fuentes orales pueden carecer de precisión factual, son fundamentales para comprender la cultura, las creencias y las tradiciones de las sociedades pasadas. Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac, que narra la fundación del Imperio Inca, es una fuente oral que proporciona información invaluable sobre el origen mítico de una civilización antigua. Costumbres, creencias y tradiciones. Otra categoría importante de fuentes históricas son las costumbres, creencias y tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación. Estas incluyen prácticas observables en el presente, como la elaboración de alimentos, rituales religiosos, ceremonias de paso y celebraciones festivas. Al estudiar estas costumbres,
podemos obtener una visión más profunda de la vida cotidiana y los valores de las sociedades pasadas. Por ejemplo, la elaboración de chicha y chuño en la cultura andina, los rituales funerarios en el antiguo Egipto y los carnavales en Europa son ejemplos de prácticas culturales que han dejado una huella indeleble en la historia. Fuentes materiales. Las fuentes materiales comprenden todos aquellos objetos tangibles que han sobrevivido al paso del tiempo y que arrojan luz sobre la vida y las actividades de las sociedades pasadas. Estas pueden incluir construcciones arquitectónicas, herramientas, armas, utensilios, artefactos domésticos, restos de cerámica, pinturas rupestres, y cualquier otro tipo de objeto físico que haya sido utilizado o creado por personas en el pasado. Las fuentes materiales son fundamentales para la arqueología y proporcionan una ventana única a la materialidad de la historia. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, las ruinas de Machu Picchu y los artefactos de la Edad de Bronce son ejemplos de fuentes materiales que han sido cruciales para comprender las civilizaciones antiguas. Restos fósiles. Una subcategoría importante de las fuentes materiales son los restos fósiles, que proporcionan evidencia directa de la vida en el pasado. Estos pueden incluir restos óseos de humanos, animales y plantas, así como huellas, rastros y otros vestigios de organismos que han existido en eras anteriores. El estudio de los restos fósiles, conocido como paleontología, nos permite reconstruir la historia evolutiva de la vida en la Tierra y comprender cómo han cambiado las formas de vida a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los fósiles de homínidos como el Australopithecus afarensis y el Homo habilis han sido fundamentales para comprender la evolución humana y el desarrollo de la cultura. Fuentes escritas. Las fuentes escritas son aquellas que han sido registradas mediante la escritura y que proporcionan una visión directa de los eventos y las personas del pasado. Estas pueden incluir documentos históricos, crónicas, cartas, diarios, inscripciones, libros y cualquier otro tipo de texto escrito que haya sido creado en una determinada época. Las fuentes escritas son fundamentales para la historiografía y nos permiten acceder a las voces y perspectivas de las personas que vivieron en el pasado. Por ejemplo, las crónicas medievales, los documentos legales y las inscripciones en monumentos antiguos son ejemplos de fuentes escritas que han sido cruciales para reconstruir la historia. Fuentes audiovisuales. Por último, las fuentes audiovisuales son aquellas que nos permiten acceder a aspectos relevantes de la historia a través de medios visuales y auditivos. Estas pueden incluir fotografías, películas, grabaciones de audio, programas de televisión, videos en línea y cualquier otro tipo de medio audiovisual que haya sido creado en una determinada época. Las fuentes audiovisuales son una herramienta poderosa para la enseñanza y la divulgación histórica, ya que nos permiten ver y escuchar eventos pasados de una manera más vívida y realista. Por ejemplo, las películas documentales, los archivos de noticias y las grabaciones de entrevistas son ejemplos de fuentes audiovisuales que nos ayudan a conectar con el pasado de manera más directa. Conclusiones. En conclusión, las fuentes históricas son la piedra angular de nuestro entendimiento del pasado. Desde las inscripciones en monumentos antiguos hasta las grabaciones de video contemporáneas, estas fuentes nos permiten adentrarnos en las profundidades de la historia y reconstruir la narrativa de la humanidad a lo largo del tiempo. Al estudiar y analizar estas fuentes, podemos obtener una comprensión más completa y matizada de los eventos, las personas y las sociedades que han dado forma a nuestro mundo. En última instancia, la historia es un viaje de descubrimiento y aprendizaje, y las fuentes históricas son nuestro mapa y brújula en este fascinante viaje a través del tiempo.